En el corazón de Milwaukee, en un edificio barato de ladrillos apagados y pasillos iluminados por un tenue amarillo, se gestaba una de las historias más macabras del siglo XX. El Oxford Apartments, un bloque olvidado por el tiempo, fue convertido en un escenario del horror más puro. Allí, en el apartamento 213, habitaba un hombre que parecía invisible para la sociedad, un hombre con gafas grandes, un rostro tímido y un tono de voz apagado, Jeffrey Dahmer. Nadie imaginaba que detrás de esa puerta se escondía el monstruo al que llamarían el carnicero de Milwaukee. Los vecinos se quejaban constantemente. El olor nauseabundo que recorría los pasillos era imposible de ignorar. Dahmer respondía con calma, asegurando que se trataba de carne podrida que guardaba en su refrigerador. Otros mencionaban las bolsas de basura que goteaban líquidos rojos, arrastradas hasta el contenedor como si fueran simples desechos. El sonido metálico de sierras eléctricas rompía el silencio de la noche, disfrazado por la música a todo volumen que Jeffrey ponía para cubrir sus crímenes. El 22 de julio de 1991, la farsa llegó a su fin. Pero para entender el desenlace, hay que mirar lo que ocurría en las sombras. Jeffrey Dahmer no actuaba en un sótano oscuro y aislado, sino en plena ciudad moderna. A escasos metros había bares, tiendas y familias que jamás sospecharon que convivían con un asesino serial. Sus víctimas eran jóvenes, en su mayoría marginados, que desaparecían en la nada. La ciudad continuaba su rutina, sin saber que un depredador cazaba bajo la fachada de un vecino más. Ese día, Tracy Edwards, un hombre de 32 años, logró escapar del apartamento 213. Corrió desesperado por las calles, con un grillete de acero en la muñeca, hasta que encontró a dos policías. Les explicó, con la voz entrecortada, que un hombre había intentado matarlo. Los agentes siguieron a Edwards hasta el departamento de Dahmer. Lo que encontraron allí no podía describirse fácilmente con palabras. Al abrir el refrigerador, la imagen fue brutal. Una cabeza humana reposaba entre latas de cerveza y comida olvidada. En los cajones, manos y genitales conservados como trofeos. El congelador albergaba bolsas con carne humana cuidadosamente envuelta. En la habitación, fotos Polaroid revelaban escenas espeluznantes, cuerpos desmembrados, posiciones macabras, recuerdos de lo que Dahmer llamaba su colección. El apartamento no era un hogar, sino una morgue improvisada. Los pasillos del edificio se llenaron de murmullos. Los vecinos no podían creer que el hombre tímido, que saludaba con un gesto apagado, fuera en realidad un carnicero moderno. Uno de ellos declaró: «Ese olor era insoportable, pero nunca imaginé que fueran cadáveres». Otro recordó cómo Dahmer se excusaba diciendo que cocinaba carne de cerdo en mal estado. La música fuerte, siempre a medianoche, era la cortina para ocultar el sonido de huesos siendo cortados. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un espectáculo mediático. La sociedad lo observaba con una mezcla de repulsión y fascinación. ¿Cómo alguien podía ocultar durante años una vida tan atroz en pleno centro urbano? Las víctimas eran invisibles para muchos, y Dahmer se aprovechó de esa invisibilidad. Admitió sin temblar haber asesinado a 17 hombres y jóvenes, relatando con frialdad cómo los atraía a su departamento con promesas de dinero, fotografías o simplemente compañía. Pero lo que estremecía más allá de los asesinatos era la crudeza de sus confesiones. Habló de necrofilia, de canibalismo, de un deseo obsesivo por poseer a sus víctimas más allá de la muerte. El carnicero no era un ser descontrolado y caótico, sino alguien meticuloso, calculador, atrapado en una necesidad que no lograba explicar del todo. Milwaukee quedó marcada para siempre. El edificio Oxford fue demolido en 1992, como si destruir los muros pudiera borrar los recuerdos. Pero el eco de la puerta 213 sigue siendo un recordatorio de que el mal puede habitar detrás de la sonrisa más discreta y la apariencia más común. Lo aterrador de Dahmer no fue solo la brutalidad de sus actos, sino el escenario en que los cometió: una ciudad viva, un vecindario lleno de gente, un edificio donde niños jugaban y familias cocinaban. Mientras tanto, a escasos metros, alguien cortaba cuerpos, almacenaba restos humanos y vivía como si nada. El 22 de julio de 1991 no solo fue el día en que atraparon a un asesino, fue el día en que la sociedad descubrió que el verdadero horror no siempre se esconde en callejones oscuros o casas abandonadas. A veces, el horror vive al lado, en el departamento contiguo, tras una puerta numerada, como la del apartamento 213.
Infancia y juventud de Jeffrey Dahmer, 1960-1978. El niño que jugaba con huesos. El 21 de mayo de 1960, en un hospital de Milwaukee, nació Jeffrey Lionel Dahmer. A los ojos del mundo era un niño común, con un rostro inocente y unos ojos que parecían siempre perdidos en algún punto invisible. Sus padres lo abrazaron como cualquier familia lo haría, sin saber que aquel recién nacido cargaría en su interior una oscuridad que se manifestaría con los años. Durante su niñez, Dahmer fue descrito como un niño callado, tímido, incluso frágil. No destacaba en la escuela, tampoco causaba problemas. Pero mientras otros pequeños coleccionaban canicas o cromos de béisbol, él desarrollaba un interés diferente: los cuerpos de los animales muertos. En el patio trasero de su casa, Dahmer comenzó a construir lo que sus vecinos jamás imaginaron: un pequeño cementerio improvisado. Allí enterraba ardillas, pájaros y hasta perros que encontraba atropellados en las carreteras cercanas. Para cualquier adulto, era solo un niño curioso, un gesto extraño, pero no alarmante. Sin embargo, en esos juegos macabros se escondía una obsesión que crecía silenciosa. A los 10 años, Dahmer ya no se conformaba con enterrar. Quería abrir, mirar más allá de la piel. Lo que para otros era un cadáver repulsivo, para él era una máquina fascinante. Diseccionaba animales con una precisión sorprendente para su edad, como si sus manos estuvieran destinadas a repetir aquel ritual una y otra vez. En el sótano de la casa, entre frascos de mermelada reciclados y botellas de vidrio, Dahmer empezó a guardar huesos blanqueados en formol. Su colección personal crecía, y lo hacía con un cuidado meticuloso. No eran simples restos, eran objetos de contemplación, trofeos que le daban paz. Aquella obsesión era tan fuerte que los huesos se convirtieron en el sonido de su infancia. Años después, confesó que adoraba escuchar cómo resonaban cuando los frotaba entre sí, como si fueran instrumentos musicales. Con el paso del tiempo, esa curiosidad se volvió más peligrosa. A los 14 años, Dahmer ya experimentaba con ácido para limpiar los huesos. Su pequeño laboratorio casero, oculto en el sótano, se llenaba del olor penetrante de los químicos. No era el experimento de un joven aspirante a científico, sino el entrenamiento de alguien que buscaba perfeccionar una técnica que tendría un propósito mucho más oscuro. La mente del adolescente Jeffrey comenzó a fantasear con algo aún más perturbador: abrir cuerpos humanos. Veía a sus compañeros de escuela y pensaba cómo sería abrirlos, explorar sus entrañas como hacía con los animales. Aunque no lo confesaba en voz alta, esas fantasías se repetían una y otra vez en silencio, moldeando un deseo que nunca desaparecería. Su vida cotidiana parecía normal. Tenía padres, un hogar, iba a clases. Pero en cada rincón había señales que pasaban desapercibidas. Mientras otros adolescentes soñaban con el primer amor, con aventuras o con un futuro prometedor, Dahmer soñaba con cadáveres. En el jardín, entre la hierba, había pequeñas cruces que marcaban las tumbas de sus animales. En el sótano, los frascos con huesos brillaban bajo la luz tenue, como trofeos secretos. Lo más inquietante era la calma con la que lo hacía. No había rabia ni violencia descontrolada, sino una serenidad escalofriante. Dahmer no era un niño que buscara destruir por venganza, era alguien que encontraba placer en el control absoluto sobre lo muerto. El poder de diseccionar, de mirar por dentro, de conservar aquello que la naturaleza había desechado. A finales de los años 70, mientras su familia enfrentaba tensiones y el matrimonio de sus padres se desmoronaba, Jeffrey se aislaba más. El adolescente callado, que pocas veces participaba en conversaciones, ya estaba completamente absorbido por su mundo interior. Esa mezcla de soledad, obsesión y fantasías oscuras se convirtió en el terreno fértil donde crecería lo que años después estremecería al mundo entero. La infancia de Jeffrey Dahmer no fue la de un monstruo evidente, sino la de un niño que parecía común. Pero entre los juegos inocentes y los pasillos de la escuela, germinaban semillas que crecerían como raíces venenosas. El patio trasero con su cementerio improvisado, el sótano lleno de huesos en frascos, los experimentos con ácido, cada escena era un preludio silencioso de lo que estaba por venir. Cuando Jeffrey cumplió 18 años, en 1978, el joven introvertido ya no solo fantaseaba, estaba listo para dar el siguiente paso.
El cementerio de animales ya no le bastaba. Las cruces en el patio trasero eran apenas un eco de lo que quería. El sótano con frascos y huesos blanqueados era solo un ensayo. El verdadero escenario de su obsesión ya no serían animales, sino seres humanos. Y ese mismo año, cometería su primer asesinato. La historia del niño que jugaba con huesos llegaba a su fin. Y comenzaba la del carnicero de Milwaukee. El primer asesinato, Stephen X, 1978. Era el 18 de junio de 1978, un domingo caluroso en Ohio. En una carretera desierta, bajo un cielo teñido de naranja por el atardecer, dos vidas estaban a punto de cruzarse de la forma más siniestra. Ese día, Jeffrey Dahmer, con apenas 18 años, cometió su primer asesinato. El primero de una serie que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. La víctima se llamaba Stephen X, también de 18 años. Era un joven lleno de energía, con la vida por delante. X hacía autostop después de un concierto, cargando su mochila y su guitarra, buscando un aventón para regresar a casa. Fue en ese trayecto que el destino lo puso en el camino de Dahmer. Jeffrey conducía su auto cuando lo vio al costado de la carretera. Se detuvo. Lo invitó a subir. Pero esa no fue una simple muestra de amabilidad. Era el inicio de una trampa. En el silencio del motor, Dahmer lo convenció de pasar por su casa. «Tengo cerveza, podemos relajarnos un rato», le dijo. X aceptó sin imaginar que esa decisión lo llevaría directo a su final. En el interior de la casa, la tarde se convirtió en una extraña reunión. Dos jóvenes bebiendo, charlando, escuchando música. A simple vista parecía un encuentro casual, pero en la mente de Jeffrey el ambiente se iba llenando de tensión. X pronto mencionó que debía irse, que tenía prisa. En ese momento, algo oscuro se encendió dentro de Dahmer. El miedo a la soledad, la desesperación por retenerlo, y una obsesión que venía creciendo desde la infancia lo empujaron a un acto irreversible. En un arrebato silencioso, Jeffrey tomó una mancuerna y golpeó a Stephen X en la cabeza. El joven cayó al suelo. No fue suficiente. Dahmer, con las manos temblorosas, presionó la barra de hierro contra su cuello hasta asfixiarlo. Así terminó la vida de Stephen X, y así comenzó la carrera criminal del llamado carnicero de Milwaukee. Pero lo más espeluznante vino después. Dahmer no entró en pánico. Con frialdad, decidió deshacerse del cuerpo. Lo desmembró cuidadosamente en el sótano. Cada corte era ejecutado con una precisión que resultaba inhumana. Guardó los restos en bolsas negras de basura, como si fueran simples desperdicios. Y cuando esas bolsas llenaron el maletero de su auto, Jeffrey se preparó para deshacerse de ellas. La noche cubría la carretera cuando Dahmer salió en su coche. El silencio del camino era roto solo por el rugido del motor. En el asiento trasero, las bolsas goteaban un secreto imposible de imaginar. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una patrulla policial lo detuvo. Los agentes iluminaron con su linterna el interior del vehículo. Durante un segundo, la luz recorrió aquellas bolsas negras, pesadas, sospechosas. El corazón de Dahmer latía con violencia, pero su rostro permanecía tranquilo. Inventó una historia, dijo que eran simples desechos, basura que llevaba al vertedero. Los oficiales lo miraron, dudaron y lo dejaron ir. Ese instante fue clave. El asesino que apenas comenzaba pudo haber sido detenido aquella misma noche. Pero la casualidad, la indiferencia o la confianza ciega en su palabra le permitieron escapar. Y con esa libertad, Dahmer se convenció de que podía ocultar sus crímenes. El cuerpo de Stephen X nunca tuvo un entierro digno. Los restos terminaron reducidos a fragmentos, disueltos en ácido, arrojados como si nunca hubieran existido. La vida de un joven que soñaba con música y futuro se apagó en silencio, mientras el asesino regresaba a su rutina como si nada hubiera ocurrido. La carretera desierta, las bolsas negras en el asiento trasero, la linterna policial que por un segundo iluminó el horror oculto, todos esos elementos quedaron grabados como un símbolo del inicio de la oscuridad. Aquel día no solo murió Stephen X,
nació la figura de un monstruo que el mundo tardaría años en descubrir. Ese 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer cruzó la línea de la que jamás regresaría. Lo que empezó como la obsesión de un joven solitario se transformó en la historia de uno de los asesinos más perturbadores de todos los tiempos. Y todo comenzó en una carretera vacía, con un aventón que nunca debió darse. Años erráticos, 1979-1987. El monstruo en pausa. Tras su primer asesinato en 1978, Jeffrey Dahmer entró en una etapa que parecía de silencio, pero en realidad fue un periodo de sombras erráticas, un terreno donde su monstruo interior se escondía, esperando el momento de regresar. Entre 1979 y 1987, su vida se convirtió en una espiral de alcohol, delitos menores y comportamientos cada vez más perturbadores. En 1979, Jeffrey ingresó al ejército de los Estados Unidos, destinado a Alemania. Al principio, parecía una oportunidad para encauzar su vida, pero pronto se convirtió en escenario de nuevas acusaciones. Sus compañeros comenzaron a hablar en voz baja. Dahmer no solo bebía de forma compulsiva, también fue acusado de abusar de soldados mientras estaban inconscientes. Aunque nunca hubo un juicio formal, los rumores se propagaban en los barracones como pólvora. Finalmente, fue dado de baja en 1981, oficialmente por su alcoholismo. La bebida se volvió su refugio y su condena. De regreso en Estados Unidos, fue detenido varias veces por desórdenes públicos. Los informes policiales repetían la misma descripción: un joven ebrio, desorientado, incapaz de controlar sus impulsos. Su padre, desesperado, intentó ayudarlo, pero Jeffrey se hundía más cada día. En 1982, ocurrió un episodio que dejó a las autoridades perplejas. Dahmer fue arrestado por exhibicionismo. En un parque, frente a familias enteras, se desnudó sin pudor. La explicación fue tan absurda como inquietante. Había bebido demasiado. Solo recibió una multa, un castigo mínimo para una conducta que mostraba una grieta profunda en su mente. 4 años más tarde, en 1986, el patrón se repitió, pero con un matiz más siniestro. Esta vez, Dahmer fue sorprendido masturbándose frente a 2 niños. Los jueces dictaron una condena mínima, apenas 1 año en libertad condicional. El sistema lo dejaba escapar una y otra vez, sin prever el monstruo que estaba incubándose en silencio. Mientras tanto, vivía con su abuela Catherine en la tranquila comunidad de West Allis. Ella era una mujer religiosa, de costumbres simples, que veía en su nieto un joven solitario y desorientado. Sin embargo, en el sótano de aquella casa se escondían secretos que jamás imaginó. Entre cajas viejas y herramientas oxidadas, Dahmer guardaba maletas pesadas que desprendían olores extraños. Allí comenzaba a acumular objetos perturbadores: cuchillos, maniquíes, huesos de animales. La casa de su abuela se convertía, poco a poco, en un taller de fantasías oscuras. Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando Jeffrey robó un maniquí de una tienda. Lo llevó a la habitación del sótano y lo usó como sustituto sexual. Era un intento de dar forma física a sus deseos, de mantener bajo control la obsesión que lo perseguía desde la adolescencia. Pero ese maniquí, frío e inerte, solo alimentaba la llama de su necesidad. Ya no le bastaban objetos. Pronto volvería a buscar cuerpos reales. Durante esos años, Jeffrey parecía un hombre atrapado en un ciclo de fracasos y detenciones menores. Pero debajo de esa fachada, su obsesión crecía. El alcohol era un combustible que borraba sus inhibiciones. El sótano de su abuela era un escenario de prácticas secretas, y la impunidad judicial era la puerta abierta para seguir explorando su lado más oscuro. Cada arresto, cada advertencia, cada olor extraño que su abuela atribuía a animales muertos era en realidad una señal. Señales que nadie quiso o supo interpretar. La sociedad veía en Jeffrey a un joven problemático, un borracho más, un hombre extraviado. Pero la verdad era más siniestra. El asesino que había nacido en 1978 no estaba dormido, solo estaba practicando cómo volver a matar. En 1987, después de casi una década de excesos y desórdenes, Dahmer cruzaría nuevamente la línea.
Esa pausa errática llegaba a su fin. Y con ella, comenzaba una etapa aún más oscura, donde ya no habría simulacros ni maniquíes. El sótano, las maletas pesadas y el olor extraño serían reemplazados por cuerpos reales, víctimas de carne y hueso. Los años erráticos de Dahmer no fueron un descanso en su carrera criminal, sino el entrenamiento silencioso de un depredador. Un tiempo en el que la sociedad, la justicia y su propia familia lo vieron deambular como un hombre perdido, sin imaginar que cada caída, cada detención y cada secreto en el sótano eran parte del camino que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más perturbadores de la historia. Primeras víctimas en serie, 1987-1989, el inicio de la cacería. La historia de Jeffrey Dahmer cambió para siempre en el otoño de 1987. Durante casi una década había deambulado entre excesos de alcohol, arrestos menores y fantasías cada vez más oscuras. Pero ese año, a los 27 años, Dahmer dio el salto definitivo. Dejó atrás los maniquíes, las fantasías con huesos de animales y los impulsos reprimidos. Era el inicio de su verdadera carrera como asesino en serie. El primer caso fue el de Stephen Tuomi, un joven de 25 años al que conoció en un bar de Milwaukee. Dahmer lo invitó a pasar la noche con él en una habitación de hotel. Según declaró después, ni siquiera planeaba matarlo. Pero al despertar a la mañana siguiente, Tuomi yacía sin vida, con signos claros de haber sido estrangulado. Jeffrey afirmó no recordar cómo lo había hecho, como si un impulso incontrolable hubiera tomado el control de su cuerpo. Lo verdaderamente macabro fue lo que vino después. Incapaz de dejar el cadáver en el hotel, Dahmer compró una maleta grande. Metió el cuerpo dentro y, arrastrándola pesadamente por el pasillo del edificio, salió como si se tratara de un simple equipaje. Varios clientes del hotel lo miraron con curiosidad, sin imaginar que dentro de esa maleta viajaba un cadáver. Esa imagen de la maleta arrastrándose por la alfombra, con las ruedas golpeando el suelo, se convirtió en un símbolo silencioso de lo que vendría. El destino del cuerpo de Tuomi fue el sótano de la casa de su abuela, en West Allis. Allí, Dahmer comenzó a perfeccionar lo que sería su rutina: desmembrar, conservar, disolver. Con herramientas ocultas entre cajas viejas y frascos con químicos robados de su trabajo en una fábrica, transformó aquel sótano en un laboratorio improvisado del horror. Pero no se detuvo. Apenas unos meses después, en 1988, Dahmer conoció a James Dostator, un joven de 14 años. Le ofreció dinero a cambio de posar para fotos en su casa. James aceptó, quizá pensando que era una oportunidad fácil de conseguir algo de dinero. Nunca volvió a salir con vida. Jeffrey lo drogó, lo estranguló y ocultó sus restos en bolsas negras que después guardó en el garaje de su abuela. Nadie sospechó de aquellas bolsas pesadas y malolientes. Eran solo parte de la rutina de un joven que siempre encontraba excusas convincentes. Ese mismo año, la historia se repitió con Richard Guerrero, de 22 años. Dahmer lo conoció en un club nocturno. Con la misma estrategia, lo convenció de acompañarlo. Una vez en el sótano, el desenlace fue inevitable. El cuerpo de Guerrero fue tratado con los mismos químicos corrosivos, reduciendo su humanidad a restos que desaparecerían lentamente entre frascos y ácidos industriales. Pero el episodio que marcaría un salto aún más perturbador ocurrió en 1989 con Anthony Sears, un joven modelo de 24 años. Fue su última víctima antes de ser encarcelado por un tiempo debido a otra acusación menor. Con Sears, Dahmer dio un paso hacia lo que se convertiría en una de sus obsesiones más siniestras: la preservación de partes humanas como trofeos. Tras asesinarlo, no solo desmembró el cuerpo, conservó el cráneo, lo blanqueó y lo pintó con spray para darle un aspecto pulido. Era un objeto, un recuerdo, un símbolo de posesión. Aquella decisión marcó el inicio de una colección macabra que luego crecería hasta convertirse en su firma criminal. En la casa de su abuela, la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Los vecinos hablaban del olor extraño que parecía salir del garaje y del sótano. La señora Catherine, abuela de Jeffrey, notaba maletas pesadas, herramientas escondidas y comportamientos extraños de su nieto. Sin embargo,
Jamás imaginó que el monstruo vivía justo bajo su techo. La rutina de Dahmer en estos años era siempre la misma. Recorre bares y calles en busca de jóvenes, muchos de ellos vulnerables, marginados o necesitados de dinero. Los atraía con promesas de alcohol, sexo o fotografías pagadas. Una vez en el sótano, les daba bebidas mezcladas con sedantes. Luego venía el estrangulamiento, seguido del desmembramiento, y finalmente la limpieza con ácidos y químicos industriales. Cada paso era calculado, cada decisión lo llevaba más lejos en su obsesión. Ya no se trataba solo de matar. Dahmer comenzaba a construir un universo privado de huesos, cráneos y recuerdos oscuros. Entre 1987 y 1989, al menos 4 hombres jóvenes fueron asesinados por sus manos: Stephen Tuomi, James Dostator, Richard Guerrero y Anthony Sears. Cada caso mostraba la evolución del monstruo, de un impulso accidental a un método planificado, de la improvisación a la obsesión ritual. La imagen de la maleta arrastrada por un pasillo se repite como metáfora de esos años. Un objeto común convertido en vehículo del horror, atravesando espacios públicos mientras la sociedad miraba sin comprender. Vecinos, familiares y policías se cruzaron con Dahmer durante esa época, sin ver lo que ocurría realmente. El asesino vivía entre ellos, con restos humanos ocultos en bolsas negras, frascos químicos y cráneos pintados como trofeos. Para el mundo exterior, Jeffrey Dahmer seguía siendo un hombre solitario, problemático, alcohólico. Para quienes lo conocían superficialmente, era solo alguien extraño, retraído, quizá perdido en su propia tristeza. Pero en la intimidad de esos sótanos y garajes, había nacido ya el monstruo en su forma plena. Un asesino en serie que había descubierto su método, perfeccionado su técnica y, sobre todo, aceptado la oscuridad como parte de sí mismo. El periodo entre 1987 y 1989 fue mucho más que el inicio de su cacería. Fue el laboratorio donde Jeffrey Dahmer se convirtió en lo que la historia recordaría como el carnicero de Milwaukee. La morgue escondida en un vecindario común. En mayo de 1990, Jeffrey Dahmer encontró lo que parecía la solución a sus problemas. Un lugar donde, finalmente, podría vivir solo. Tras años bajo el techo de su abuela, entre sospechas de olores extraños y maletas pesadas escondidas en el sótano, Jeffrey se mudó a los Oxford Apartments, un complejo de viviendas en el corazón de Milwaukee. Era el apartamento 213, un espacio común, de un dormitorio, con paredes amarillentas y un alquiler accesible. Nadie podía imaginar que esa habitación se transformaría en uno de los escenarios más escalofriantes de la historia criminal. Al inicio, Dahmer fue visto por los vecinos como un hombre reservado, tranquilo, quizá demasiado callado. Saludaba con un movimiento breve de cabeza, evitaba conversaciones largas, y parecía un inquilino más en un edificio que albergaba a familias trabajadoras y jóvenes de bajos recursos. Pero pronto comenzaron a surgir los rumores. Los pasillos del edificio se llenaban de un olor nauseabundo, una mezcla penetrante de carne podrida y químicos corrosivos. Los residentes se quejaban constantemente ante la administración. Dahmer respondía con excusas simples, que guardaba carne echada a perder en el refrigerador, que había pescado que se había descompuesto, incluso que tenía problemas con el congelador. A pesar de lo inverosímil de esas explicaciones, muchos aceptaban sus palabras con resignación. Pero el hedor no desaparecía. En las madrugadas, alrededor de las 2 de la madrugada, algunos vecinos aseguraban escuchar el sonido metálico de sierras eléctricas y martillazos. Otros comentaban que la música de su estéreo retumbaba hasta altas horas de la noche, como si intentara cubrir ruidos extraños. El departamento 213 comenzó a ser temido, un lugar incómodo al que pocos querían acercarse demasiado. Dentro de ese espacio, Jeffrey Dahmer llevó a cabo su rutina macabra. Recorriendo bares y calles, invitaba a jóvenes, en su mayoría hombres vulnerables, muchas veces marginados por su situación económica o su orientación sexual, con la promesa de pagarles a cambio de posar para fotografías desnudas. Algunos aceptaban por necesidad, sin saber que estaban entrando en la última escena de sus vidas. El ritual siempre era el mismo: una bebida mezclada con somníferos, el adormecimiento lento de la víctima y después la asfixia. Pero Dahmer no se detenía en la muerte. Con una cámara Polaroid, tomaba imágenes en secuencia. Primero al joven inconsciente,
luego al cuerpo sin vida, finalmente los restos mutilados. Cada fotografía era un trofeo, una forma de prolongar el dominio absoluto sobre aquel ser humano. El apartamento 213 pronto se transformó en una morgue privada. En el refrigerador, en lugar de comida, Dahmer guardaba cabezas humanas cuidadosamente acomodadas junto a latas de cerveza. En los cajones, manos y órganos envueltos como si fueran simples sobras. Y en la esquina de la habitación principal, un barril azul de 216 litros lleno de ácido albergaba cuerpos en descomposición, flotando en un líquido corrosivo que iba borrando poco a poco las huellas de lo humano. La atmósfera era indescriptible. El calor del verano intensificaba el olor, los químicos impregnaban las paredes, y las maletas apiladas contenían secretos que nunca debieron estar allí. En una mesa, frascos con genitales preservados. En una caja, esqueletos parciales. En la alacena, Polaroids que contaban historias imposibles de olvidar. El apartamento no era un hogar, era un mausoleo habitado por alguien que jugaba a ser dueño de la vida y la muerte. A pesar de todo, Dahmer seguía funcionando en apariencia como un ciudadano común. Trabajaba en una fábrica, salía a beber, intercambiaba pocas pero cordiales palabras con vecinos que jamás imaginaron el horror que se escondía a metros de sus puertas. Algunos lo consideraban extraño, sí, pero nadie sospechaba que, mientras ellos cocinaban o veían televisión, en el 213 alguien estaba descuartizando un cuerpo. El clímax llegó en 1991. Para ese momento, Dahmer ya había asesinado a varios jóvenes dentro del apartamento. El 213 era un depósito de restos humanos, cráneos apilados, torsos desmembrados, fotografías que documentaban cada instante. La obsesión de Dahmer había alcanzado un punto de no retorno. No solo mataba, intentaba crear zombies, perforando cráneos de víctimas vivas e inyectando ácido en busca de someterlos eternamente. El fracaso de esos experimentos solo añadía más cuerpos al barril azul. El edificio entero parecía contener la respiración. Los vecinos estaban cansados de las quejas. El olor insoportable, los sonidos nocturnos, el constante tráfico de jóvenes que entraban pero nunca salían. La administración lo había citado varias veces, pero las excusas y la calma inexpresiva de Dahmer mantenían la ilusión de que nada grave ocurría. Finalmente, en julio de 1991, la verdad salió a la luz. Una víctima logró escapar y condujo a la policía hasta el apartamento 213. Lo que encontraron dentro superó todo lo imaginable. El refrigerador con cabezas humanas, el barril de ácido, las Polaroids, los huesos blanqueados. Cada rincón del lugar era un catálogo del horror. Los policías, entrenados para enfrentar escenas difíciles, quedaron impactados. Uno de ellos describió que el aire dentro del apartamento era tan denso que parecía imposible respirar. La colección de cráneos, los corazones preservados, las fotografías de cuerpos en distintos estados de desmembramiento, todo ello revelaba que el 213 no era solo un lugar de crímenes, sino el santuario de un asesino serial que había hecho de la muerte su cotidianidad. Los Oxford Apartments fueron demolidos en 1992, como si destruir las paredes pudiera borrar los recuerdos. Pero el número 213 quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de terror urbano. No era una casa aislada ni un sótano escondido, era un apartamento común, en medio de una ciudad viva, rodeado de familias, niños y trabajadores que jamás supieron que compartían techo con un monstruo. Entre 1990 y 1991, Jeffrey Dahmer convirtió un espacio de 25 metros cuadrados en una cámara de horrores. El sonido de sierras a medianoche, el olor de la putrefacción filtrándose en los pasillos, la maleta arrastrada con un cuerpo dentro, el barril azul como testigo silencioso, todo formaba parte de un guión real que la humanidad no podrá olvidar jamás. El departamento 213 no fue solo el escenario de crímenes, fue el corazón oscuro del carnicero de Milwaukee. El error policial, con Erak Sintasompone. La noche del 27 de mayo de 1991 en Milwaukee quedó marcada como una de las más oscuras de la historia criminal. No solo por lo que ocurrió dentro del departamento 213 de Jeffrey Dahmer, sino porque aquella fecha reveló un error policial tan grotesco que cambió para siempre la percepción de la justicia. La víctima fue Erak Sintasompone, un adolescente de apenas 14 años, originario de Laos, cuya familia había emigrado en busca de un futuro seguro. Esa noche,
Conerak se convirtió en protagonista involuntario de un suceso que pudo haber detenido al carnicero de Milwaukee meses antes de su captura final. Jeffrey Dahmer había conocido al joven en la calle. Lo convenció de acompañarlo a su apartamento con la promesa de dinero a cambio de posar para fotografías. Una estrategia ya ensayada en múltiples ocasiones. Pero esta vez, Dahmer intentó algo distinto. Perforó el cráneo de Conerak e inyectó ácido en un macabro intento de crear un zombi sumiso, un ser que le obedeciera sin voluntad. El experimento fracasó. Aturdido, medio inconsciente, sangrando por la cabeza y completamente desnudo, Conerak logró escapar del apartamento. Tambaleándose, llegó hasta la calle. Su aspecto era aterrador, el cuerpo débil, las heridas visibles, la mirada perdida. 2 mujeres del vecindario lo encontraron y, horrorizadas, llamaron de inmediato al 911. Hay un niño, parece herido, está desnudo, necesita ayuda urgente, reportaron. Los vecinos lo protegieron como pudieron hasta la llegada de la policía. Minutos después, una patrulla llegó a la escena. Los oficiales observaron al joven sangrando, incapaz de hablar con claridad, y escucharon los testimonios de quienes insistían en que se trataba de un menor abusado. Todo parecía indicar que debía ser llevado de inmediato a un hospital. Pero entonces apareció Jeffrey Dahmer. Con la calma fría que lo caracterizaba, se acercó a los policías y explicó que Conerak no era un niño, sino su pareja. Alegó que había bebido demasiado y que todo era una simple disputa entre 2 adultos homosexuales. Mostró fotografías Polaroid del joven, imágenes tomadas minutos antes, y afirmó que eran prueba de su relación íntima. Los policías, en lugar de escuchar a los vecinos o de verificar la edad del muchacho, aceptaron la versión de Dahmer. Incluso devolvieron a Conerak a su custodia, acompañándolo hasta la puerta del apartamento 213. La imagen resultante fue tan escalofriante como simbólica, la patrulla alejándose lentamente, mientras el adolescente tambaleante regresaba, literalmente, a la boca del monstruo. Una vez de nuevo dentro, Dahmer no perdió tiempo. El joven estaba demasiado debilitado para resistirse. Lo estranguló hasta la muerte, y como ya había hecho con otras víctimas, decidió conservar parte de él. La cabeza de Conerak terminó en el congelador, junto a restos de otros cuerpos. El sueño macabro de Dahmer de construir un altar de cráneos se acercaba cada vez más a la realidad. El error de esa noche fue devastador. Si los oficiales hubieran escuchado a los testigos, si hubieran verificado los datos básicos, Dahmer habría sido detenido en mayo de 1991. En ese momento, ya había matado a varias personas, pero aún quedaban otras tantas que perderían la vida en los meses siguientes. El fallo policial permitió que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. La indignación se extendió cuando la verdad salió a la luz. Los vecinos recordaban con rabia cómo habían suplicado a los agentes que protegieran al joven. Una de las mujeres testificó: «Les dijimos que era un niño, que estaba en peligro, pero ellos lo entregaron de vuelta». El eco de esas palabras se convirtió en un símbolo de negligencia institucional. El caso Conerak se volvió una herida abierta en Milwaukee. Representaba no solo el horror del asesino, sino también el fracaso de quienes debían detenerlo. El racismo, la homofobia y la indiferencia de los policías quedaron expuestos. Muchos creyeron que, de haber sido un joven blanco de un vecindario acomodado, la historia habría sido distinta. Esa noche, el departamento 213 volvió a devorar a una víctima, mientras la patrulla policial se alejaba con la certeza de haber hecho su trabajo. Pero lo que realmente habían hecho era entregar a un niño de 14 años a su verdugo. El nombre de Conerak Sintasompone quedó grabado como el recordatorio de que la monstruosidad de Dahmer no habría alcanzado tal magnitud sin la complicidad pasiva de un sistema que falló. El error policial de aquella noche no fue solo un detalle administrativo, fue una sentencia de muerte. Semanas después, Dahmer seguiría matando, perfeccionando su ritual, ampliando su colección de horrores en el apartamento 213. Y todo ello gracias a que el 27 de mayo de 1991, la oportunidad de detenerlo se perdió para siempre. El recurso gráfico de aquella escena es imborrable. La patrulla alejándose lentamente, los vecinos mirando con incredulidad, y Conerak, desnudo y tambaleante, regresando al monstruo que lo había atrapado.
un niño convertido en ofrenda al silencio de la indiferencia. La captura de Jeffrey Dahmer, 1991. La fuga de Tracy Edwards y el inicio del fin. La noche del 22 de julio de 1991, la ciudad de Milwaukee parecía seguir su rutina sin sospechar que estaba a punto de descubrir el horror escondido detrás de una puerta común. El calor veraniego se colaba por las ventanas abiertas de los Oxford Apartments, un complejo de ladrillo barato habitado por familias, jóvenes solitarios y trabajadores de turno nocturno. En ese escenario de vida cotidiana, tras la puerta marcada con el número 213, Jeffrey Dahmer preparaba lo que sería su último intento de encubrir su monstruosa verdad. Dentro de ese pequeño apartamento, con paredes amarillentas y muebles básicos, Jeffrey había invitado a un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards. Lo había conocido horas antes en la calle, donde desplegó su rutina habitual, una sonrisa contenida, una oferta de dinero por posar desnudo para unas fotografías y la promesa de unas cervezas para pasar el rato. Edwards, sin saberlo, se estaba adentrando en la guarida del carnicero de Milwaukee. El ambiente del apartamento resultaba sofocante. Un olor denso, mezcla de químicos y carne en descomposición, impregnaba cada rincón. La música retumbaba en el estéreo, estridente, diseñada para cubrir cualquier ruido extraño. En la mesa había cervezas abiertas y frascos con píldoras, una combinación que Dahmer usaba para dominar a sus víctimas. Pero algo en Tracy Edwards no salió como Jeffrey había planeado. Durante la conversación, Dahmer intentó colocarle unas esposas. Edwards, alerta, se resistió. Tras un forcejeo, quedó con una muñeca atrapada en el metal frío, mientras la otra mano quedaba libre. Fue en ese instante cuando comprendió que estaba en grave peligro. La mirada de Jeffrey lo confirmó, unos ojos vidriosos, obsesivos, que parecían contemplarlo como un objeto más para su colección. Edwards buscó la manera de ganar tiempo. Hablaba con calma, fingía interés en la charla, pero su mente buscaba una salida. En un momento de descuido, cuando Dahmer volvió la vista hacia la televisión encendida, Tracy se lanzó hacia la puerta. Corrió por el pasillo del edificio, bajó las escaleras a toda velocidad y salió a la calle, semidesnudo, con el torso descubierto, el sudor mezclado con el miedo, y la esposa colgando de su muñeca. Eran casi las 11:30 de la noche cuando dos policías que patrullaban la zona lo vieron correr agitado. Edwards los detuvo, desesperado, gritando: «Ese hombre intentó matarme. Llévenme con ustedes, por favor». Los oficiales lo observaron con cautela. Milwaukee no era ajena a las escenas de personas alteradas por drogas o alcohol. Pero había algo en la desesperación de Edwards que resultaba imposible de ignorar. Al escucharlo describir lo que había visto en el apartamento, fotografías perturbadoras, olor insoportable, un hombre extraño que intentaba matarlo, los policías decidieron acompañarlo. Juntos, caminaron por los pasillos del complejo Oxford. La luz amarillenta de los focos iluminaba paredes agrietadas, mientras algunos vecinos, en pijama, se asomaban curiosos desde las puertas entreabiertas. Edwards señalaba con insistencia la puerta 213. «Allí vive, allí está todo», repetía con la voz quebrada. La puerta se abrió y apareció Jeffrey Dahmer. Vestía con calma, su expresión era inexpresiva, casi apagada. Habló con un tono sereno, asegurando que no había ningún problema. El contraste entre la desesperación de Edwards y la frialdad de Dahmer desconcertó a los oficiales. Sin embargo, algo en el aire, ese hedor penetrante, indescriptible, los llevó a dar un paso más. Los policías entraron. Lo que comenzó como una inspección rutinaria pronto se transformó en la entrada al infierno. El interior del apartamento 213 estaba en penumbras. Una lámpara amarillenta iluminaba débilmente el espacio, proyectando sombras inquietantes sobre los muebles austeros. Lo primero que golpeó a los oficiales fue el olor. No era solo hedor a descomposición, era un aire espeso, químico, corrosivo, que parecía adherirse a la piel y al estómago. Uno de los agentes, siguiendo a Edwards, se adentró en la pequeña sala y, de inmediato, vio sobre una cómoda un conjunto de fotografías Polaroid.
Tomó una al azar. En ella aparecía un joven desnudo, aparentemente posando. Otra mostraba al mismo joven muerto, y una tercera lo exhibía desmembrado. El policía quedó paralizado. Revisó más fotos. Eran decenas, incluso cientos, cada una capturando el proceso meticuloso de la muerte. No eran imágenes artísticas ni casuales. Eran un archivo detallado de horrores. El oficial salió tambaleante del cuarto, enseñó una de las Polaroids a su compañero y dijo con voz quebrada: «Esto es real. Son cuerpos. Aquí mismo». La reacción fue inmediata. Los oficiales intentaron arrestar a Dahmer, que en un último intento de huida forcejeó violentamente. Pero ya no había escapatoria. Fue reducido, esposado y colocado contra la pared de su propio apartamento. En ese instante, el carnicero de Milwaukee había caído. El hallazgo apenas comenzaba. Cuando los agentes abrieron el refrigerador, retrocedieron instintivamente. En la parte superior, junto a latas de cerveza, reposaba una cabeza humana envuelta en plástico. En un cajón hallaron otros restos, cuidadosamente acomodados como si fueran simples alimentos. En el congelador, bolsas con corazones y músculos. Cada espacio de aquel electrodoméstico era un catálogo del horror. En el armario, descubrieron cráneos alineados como trofeos, algunos blanqueados con químicos, otros aún con fragmentos de piel. Estaban ordenados con precisión, casi como si fueran piezas de una exhibición. La inspección llevó a la habitación principal, donde encontraron el objeto más escalofriante, un barril azul de 216 litros, lleno de ácido. Al abrirlo, emergió un olor insoportable. Dentro flotaban torsos y extremidades humanas en avanzado estado de descomposición. Era la prueba irrefutable de que aquel apartamento funcionaba como una morgue improvisada, un laboratorio de muerte y disolución. Los agentes llamaron refuerzos. Muy pronto, el complejo Oxford se llenó de sirenas y luces intermitentes. Vecinos que dormían en pijama salieron al pasillo, confundidos, horrorizados. La policía cerró el edificio, pero el rumor corrió como fuego. El hombre extraño del apartamento 213 había sido arrestado, y en su casa habían encontrado cosas indescriptibles. Mientras más oficiales ingresaban, más pruebas aparecían. Frascos con genitales preservados en formol. Herramientas improvisadas para desmembrar cuerpos. Maletas con restos óseos. Y, sobre todo, las Polaroids, que mostraban una secuencia detallada de los asesinatos. Cada foto era una ventana al ritual macabro de Dahmer. Primero la víctima viva, luego inconsciente, después muerta, finalmente desmembrada. Era un registro clínico, como si quisiera conservar no solo los cuerpos, sino también la memoria de cada acto. Los expertos forenses y los equipos de bioseguridad llegaron al lugar. Vestidos con trajes blancos, guantes y máscaras, comenzaron a sacar las pruebas. Fue entonces cuando los vecinos observaron una de las imágenes más perturbadoras de la captura. 4 hombres cubiertos de pies a cabeza, arrastrando lentamente el barril azul por el pasillo, mientras las luces de las patrullas iluminaban la escena. Desde las ventanas, los inquilinos observaban con incredulidad. Algunos lloraban. Otros rezaban en silencio. Varios se cubrían la boca para contener las náuseas. El rumor se transformaba en certeza. Aquel hombre tímido, que siempre decía que el olor provenía de carne podrida, había convertido su apartamento en un cementerio humano. Una vecina gritó entre sollozos. Ese monstruo vivía al lado de nosotros. Los niños eran retirados de la escena. Las familias, reunidas en grupos, murmuraban horrorizadas. El hedor se había vuelto insoportable, confirmando que el secreto de Dahmer había estado allí todo el tiempo, colándose por las rendijas, denunciándose en cada queja desatendida. Mientras Jeffrey era trasladado en patrulla, esposado y con la mirada perdida, la calle entera se llenaba de periodistas. Las cámaras captaban en directo el inicio de una de las historias criminales más estremecedoras del siglo XX. Y sin embargo, lo que se descubrió esa noche no fue solo la captura de un asesino. Fue la revelación de un sistema que había permitido que este monstruo actuara impunemente durante más de una década, escondido en plena vista,
en un vecindario común, tras la puerta de un apartamento numerado 213. En las primeras horas del 23 de julio de 1991, mientras la ciudad aún dormía, Milwaukee despertaba a su peor pesadilla. El nombre de Jeffrey Dahmer comenzaba a circular en las radios locales, en los titulares improvisados de la televisión, en las conversaciones de los vecinos que habían sido testigos directos del operativo. Lo que había ocurrido en el apartamento 213 no era un crimen más, era la apertura de un abismo en el que la comunidad entera se vio reflejada. La escena frente a los Oxford Apartments parecía sacada de una película de ciencia ficción. Patrullas iluminaban con luces rojas y azules, reporteros corrían con micrófonos y cámaras, y en el centro, hombres vestidos con trajes de bioseguridad sacaban cajas etiquetadas como evidencia. En una de esas cajas, cuidadosamente cerrada, había Polaroids. En otra, huesos. Y lo más impactante de todo fue el momento en que el barril azul de 216 litros fue retirado. Vecinos en pijama, con los ojos enrojecidos por el llanto o la incredulidad, observaban cómo el cilindro se deslizaba lentamente por el pasillo y luego por la calle, como si contuviera en su interior la materialización de todas sus peores pesadillas. El edificio entero estaba en shock. Una madre sostenía a su hijo contra el pecho, susurrándole que todo estaría bien, aunque sabía que era mentira. Un anciano, apoyado en su bastón, repetía en voz baja, sabía que ese olor no era normal, sabía que algo no estaba bien. Otros vecinos recordaban las noches interminables en que escuchaban sierras eléctricas a las 2 de la mañana, o cuando Dahmer ponía música estridente para cubrir ruidos metálicos. La verdad era insoportable. Todas esas señales habían estado allí, frente a sus narices, y nadie había hecho nada. La policía, mientras tanto, continuaba con la recolección de pruebas. Lo que encontraron fue un catálogo de horrores: 7 cráneos alineados como trofeos, manos en bolsas plásticas, corazones guardados en el congelador y un álbum de Polaroids que documentaba con precisión quirúrgica cada asesinato. Aquellas imágenes eran imposibles de olvidar. Cuerpos vivos, luego drogados, muertos y finalmente mutilados, cada uno convertido en objeto de posesión. El eco de lo descubierto se extendió rápidamente más allá del vecindario. En pocas horas, la historia de Jeffrey Dahmer ocupaba portadas nacionales. El carnicero de Milwaukee, lo llamaron los periódicos. Las transmisiones de televisión mostraban el apartamento 213 con sus ventanas selladas, custodiado por policías armados. El país entero observaba con espanto, intentando comprender cómo un hombre había podido ocultar semejante horror en plena ciudad, rodeado de familias, durante tantos años. Las autoridades confirmaron que Dahmer había confesado sin resistencia. Con voz calmada, casi clínica, relató cómo había asesinado a 17 hombres y adolescentes. Explicó su obsesión por conservar partes de sus víctimas, cómo experimentaba con químicos para disolver cuerpos, y cómo soñaba con construir un altar de huesos y cráneos. Lo que para cualquiera era un delirio macabro, para él era la realización de un deseo profundo: controlar, poseer, inmortalizar a quienes mataba. La indignación creció cuando salieron a la luz los fallos policiales que habían permitido que llegara tan lejos. Vecinos recordaban el caso de Conerac Sintasompone, el niño de 14 años que había escapado semanas antes y fue devuelto a Dahmer por oficiales que creyeron la mentira de que era su pareja adulta. Esa herida se abrió de nuevo. El sistema había fallado, y ese error había costado vidas. El juicio de Dahmer comenzó meses después, y se convirtió en un espectáculo mediático. Pero lo que sucedió la noche del 22 de julio fue más fuerte que cualquier audiencia. Fue el momento en que el velo cayó y el monstruo quedó expuesto. Un hombre que había sido descrito como tímido, callado y extraño, se reveló como un depredador capaz de transformar un apartamento común en un santuario de la muerte. Milwaukee nunca volvió a ser la misma. Los Oxford Apartments fueron demolidos en 1992, como si destruir sus paredes pudiera borrar el recuerdo. Pero el vacío en el terreno sigue siendo un recordatorio de que allí, en el número 213, se gestó una de las historias más oscuras de la humanidad. Los sobrevivientes, las familias de las víctimas y los vecinos cargaron para siempre con el trauma. La imagen de aquella noche, los trajes de bioseguridad, el barril azul, las sirenas iluminando la oscuridad, los cráneos y corazones en refrigeradores, quedó grabada en la memoria colectiva. No era solo la captura de un asesino, era el descubrimiento de lo cerca que puede estar el mal,
escondido tras la sonrisa apagada de un vecino cualquiera. El 22 de julio de 1991 no fue solo el final de Jeffrey Dahmer. Fue el día en que la sociedad entera se miró en un espejo y comprendió que el verdadero terror no siempre habita en los callejones abandonados o en las casas aisladas, sino que puede estar en el departamento contiguo, detrás de una puerta numerada como cualquier otra. Y esa noche, cuando los policías se alejaron con Jeffrey esposado y los restos de su vida macabra eran extraídos en bolsas negras, el vecindario supo que había vivido, sin saberlo, junto al monstruo que llamaron para siempre el carnicero de Milwaukee. El invierno de 1992 cayó con un silencio extraño sobre la ciudad de Milwaukee. Tras la captura de Jeffrey Dahmer en julio del año anterior, la nación entera esperaba el siguiente capítulo de un drama macabro: el juicio. Entre el 27 de enero y el 15 de febrero, los tribunales del condado de Milwaukee se transformaron en un escenario de pesadilla, donde se expondrían uno a uno los detalles que habían permanecido ocultos tras la puerta del apartamento 213. El edificio judicial estaba abarrotado. Afuera, largas filas de personas se congregaban con la esperanza de entrar, aunque fuera solo unos minutos, para ver al hombre que había sembrado el terror. Los pasillos se llenaban de cámaras, micrófonos, reporteros que transmitían en vivo cada movimiento. Adentro, la atmósfera era aún más densa. Familiares de víctimas, vecinos del complejo Oxford, ciudadanos comunes y juristas se encontraban en la misma sala, todos bajo una tensión insoportable. En el centro de esa tormenta, sentado con la misma calma inexpresiva que había mostrado al momento de su arresto, estaba Jeffrey Dahmer. Vestía ropa sencilla, gafas grandes, el cabello prolijamente peinado. No parecía un monstruo, y esa era justamente la parte más aterradora. La frialdad de su apariencia contrastaba con los horrores que estaban a punto de describirse. El fiscal abrió con una narrativa cruda. Habló de 17 víctimas, de un patrón de seducción, drogas, asfixia, desmembramiento. Expuso el hallazgo de cráneos alineados como trofeos, de corazones en el refrigerador, de torsos disueltos en ácido dentro del barril azul. Cada palabra era como un puñal para las familias sentadas a pocos metros del asesino. Los familiares comenzaron a temblar de rabia. Una madre lloraba en silencio mientras otra mujer apretaba los puños con fuerza. Los guardias de seguridad se mantenían atentos, sabiendo que el límite emocional estaba a punto de romperse. Cuando Jeffrey Dahmer habló, lo hizo con una calma que helaba la sangre. Sin elevar la voz, explicó cómo se llevaba a los hombres a su apartamento, cómo les ofrecía dinero por fotografías, cómo los adormecía con drogas. Habló de manera casi clínica, detallando con precisión cómo usaba químicos de la fábrica donde trabajaba para disolver cuerpos en ácido. La frialdad de su tono convertía cada palabra en una herida abierta para quienes escuchaban. «Nunca quise que se fueran», dijo en un momento. «Por eso quería conservarlos». El silencio de la sala fue absoluto. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Dahmer, que permanecía impasible. No parecía arrepentido ni orgulloso, solo distante, como si relatara un hecho ajeno a sí mismo. Fue entonces cuando reveló su proyecto más perturbador: un altar. Dahmer confesó que planeaba construir una especie de santuario con los cráneos y esqueletos de sus víctimas. Explicó que quería colocar velas negras, fotografías y restos humanos en una mesa especial, donde podría sentarse frente a ellos, rodeado por aquellos a quienes había poseído para siempre. La imagen resultó tan espeluznante que muchos de los presentes contuvieron el aliento. Los familiares de las víctimas ya no pudieron soportarlo. Uno de ellos se levantó gritando insultos y trató de lanzarse sobre Dahmer. Los guardias lo detuvieron en segundos, mientras el llanto y los alaridos llenaban la sala. El juez golpeaba con el mazo, pidiendo orden, pero la escena se había transformado en un caos emocional. Dahmer, en medio del tumulto, permaneció inmóvil. Observaba hacia el vacío, sin una mueca de miedo ni de satisfacción. Esa frialdad fue interpretada por algunos como monstruosa indiferencia, y por otros como prueba de una mente quebrada más allá de toda comprensión. Afuera, los noticieros transmitían en directo el caos. El país entero veía cómo un tribunal se convertía en un campo de batalla entre la rabia incontenible de las familias y la impasibilidad del asesino.
Era un juicio, sí, pero también era un ritual de exposición, el lugar donde se mostraba, sin máscaras, el verdadero rostro del horror. Voces de dolor y verdades insoportables. Los días siguientes al inicio del juicio se convirtieron en un desfile de testimonios cargados de lágrimas, rabia y desesperación. Cada sesión revelaba nuevos fragmentos de una historia que parecía inabarcable en su horror. En la sala del tribunal, las familias de las víctimas se enfrentaban al hombre que había destrozado sus vidas. Y frente a ellas, Jeffrey Dahmer permanecía sentado, como una sombra inmóvil, observando apenas, escuchando sin alterarse. El fiscal, con documentos y fotografías en mano, reconstruyó el proceso criminal con una frialdad necesaria pero insoportable. Mostró las Polaroids encontradas en el apartamento 213, imágenes de jóvenes vivos, luego drogados, muertos y finalmente mutilados. Las cámaras de prensa no pudieron reproducirlas, pero los presentes en la sala vieron lo suficiente para que el silencio se quebrara con sollozos ahogados. Una madre tuvo que ser retirada por paramédicos tras desmayarse al ver la foto de su hijo. Jeffrey, en su testimonio, nunca levantaba la voz. Admitía cada detalle con precisión quirúrgica. Describió cómo perforaba cráneos con un taladro e inyectaba ácido o agua hirviendo en busca de crear zombis obedientes. Contó cómo se sentía al abrir cuerpos y conservar cráneos, cómo el sonido de los huesos al frotarse se le quedaba grabado en la memoria. Lo relataba como quien explica una rutina mecánica, sin dramatismo, sin emoción. Esa calma desquiciada era la que provocaba la reacción más visceral de las familias. «¡Monstruo! ¡Asesino!», gritaban desde el público. Los guardias se movían constantemente para contener los arrebatos. Hubo intentos de agresión, un padre que quiso lanzarse contra él, un hermano que tuvo que ser retenido por varios agentes mientras lloraba y maldecía. El tribunal, más que un espacio de justicia, parecía un campo de batalla emocional donde cada palabra de Dahmer era dinamita. El juez trataba de mantener el orden, pero los flashes de las cámaras, los sollozos, los gritos ahogados hacían que cada sesión fuera un caos controlado. La sala estaba llena, y en los pasillos se agolpaban quienes no habían conseguido un asiento. La nación seguía el juicio como un espectáculo televisado, pero para las familias no era un show, era revivir, una y otra vez, el asesinato de sus seres queridos. Uno de los momentos más estremecedores llegó cuando el fiscal preguntó directamente a Dahmer por qué había guardado cabezas en el refrigerador y corazones en bolsas plásticas. Jeffrey respondió con voz plana: «Era una manera de tenerlos conmigo, de no sentirme solo». Las palabras dejaron a la sala en un silencio absoluto, roto segundos después por los gritos de un hermano de víctima, que se levantó enfurecido y tuvo que ser retirado por la fuerza. El contraste entre el dolor humano y la calma mecánica de Dahmer se volvió el símbolo del juicio. A medida que avanzaban los testimonios, emergieron detalles sobre su proyecto de altar. Los fiscales mostraron un bosquejo que Dahmer había dibujado en prisión, donde se veía claramente una mesa rodeada de cráneos, esqueletos, velas negras y fotografías. El altar no era un rumor, era un plan concreto que había estado construyendo pieza por pieza en el apartamento 213. Su confesión fue directa. Era un lugar donde podía sentirme en paz, rodeado por ellos. Las familias se desmoronaron. Para ellas, esos ellos eran hijos, hermanos, parejas, amigos, personas que habían tenido sueños, risas, proyectos, y ahora eran reducidos a piezas de un altar. La defensa intentó alegar problemas de salud mental, afirmando que Dahmer estaba enfermo, que actuaba bajo impulsos incontrolables. Pero el fiscal contraatacó mostrando la meticulosidad de sus actos, cómo planeaba, cómo organizaba, cómo conservaba pruebas de su poder. Ese nivel de cálculo, argumentaron, no era de un loco descontrolado, sino de un depredador consciente de cada paso. Los días se sucedieron entre llantos, gritos, detalles macabros y la calma pétrea del acusado. Los flashes iluminaban cada gesto, cada mirada perdida, cada palabra. Afuera, las calles se llenaban de protestas. Grupos pedían justicia ejemplar,
Otros exigían reformas policiales por los errores cometidos, y algunos manifestaban rabia contra el sistema que había ignorado a las víctimas por ser, en su mayoría, jóvenes marginados, muchos de ellos afroamericanos o de origen asiático. El juicio no era solo contra Jeffrey Dahmer. Era un juicio contra la negligencia, contra el racismo estructural, contra la indiferencia que había permitido que el monstruo actuara durante 13 años. Cada testimonio, cada grito de dolor, era un recordatorio de que la tragedia pudo haberse evitado. El 14 de febrero de 1992, la tensión alcanzó su punto máximo. El jurado estaba a punto de deliberar. En la sala se respiraba un silencio denso, cargado de ansiedad. Las familias se abrazaban entre sí, temblando, esperando que la justicia no repitiera los errores del pasado. Y en el centro de la tormenta, Jeffrey Dahmer, sentado con sus gafas y su expresión vacía, parecía un espectador más de su propio juicio. Como si no fuera él el monstruo del que todos hablaban, como si la sala abarrotada y los gritos fueran parte de un teatro ajeno. El veredicto estaba a punto de pronunciarse. El 15 de febrero de 1992 amaneció con un silencio extraño en Milwaukee. Era el día en que el jurado anunciaría el destino de Jeffrey Dahmer. Durante semanas, el tribunal se había convertido en un escenario de dolor, donde se habían revivido los horrores del apartamento 213 con cada testimonio. Ahora, la sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares de las víctimas, curiosos, todos contenían la respiración. Cuando el jurado regresó tras horas de deliberación, el ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. El juez pidió silencio absoluto. Los flashes de las cámaras se apagaron por un momento, como si incluso la tecnología respetara el instante. Los miembros del jurado leyeron uno a uno los cargos. Culpable, culpable, culpable. 15 cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a 957 años de prisión. El murmullo estalló de inmediato. Algunas familias lloraban de alivio, otras de rabia contenida. Una madre gritó: «Por fin, justicia». Mientras tanto, un padre, con la voz rota, dijo: «Nada me devolverá a mi hijo, pero al menos ya no lastimará a nadie más». Jeffrey Dahmer escuchó el veredicto sin pestañear. Permaneció sentado, con la misma calma que lo había acompañado desde el primer día del juicio. Ni una lágrima, ni un gesto de furia, ni un suspiro audible. Para algunos, esa frialdad era prueba de que no sentía nada. Para otros, era la coraza de un hombre que sabía que su vida terminaba simbólicamente en ese instante. Pero el juicio no terminó con el veredicto. Faltaba la parte más intensa, las declaraciones de impacto de las familias. Una a una, madres, padres, hermanos y parejas se pusieron de pie frente a Dahmer. Sus palabras eran cuchillas lanzadas contra la impasibilidad del asesino. Una madre, con lágrimas en los ojos, gritó: «Me quitaste a mi hijo. Me robaste mi vida. Eres el mismísimo diablo». Su voz quebrada retumbó en la sala, mientras los guardias intentaban mantener el orden. El momento más recordado llegó cuando Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, se levantó temblando de rabia. Señaló directamente a Dahmer y gritó con toda la fuerza de su dolor: «No tengo odio en mi corazón, Jeffrey. Tengo rabia. Rabia. Te mataría aquí mismo». La mujer intentó lanzarse hacia él, pero fue detenida por los guardias. La sala estalló en llantos, gritos, sollozos. Las cámaras captaron cada segundo, transmitiendo en vivo aquel momento de catarsis y furia. Esa escena quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El dolor de una familia frente al asesino, la impotencia convertida en grito. El juez, con voz firme pero quebrada por la gravedad del caso, pronunció la sentencia final. Jeffrey Dahmer, este tribunal lo condena a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. Nunca volverá a salir de prisión. El mazo golpeó con fuerza, sellando la decisión. El eco del golpe resonó en la sala como un disparo simbólico. Era el cierre legal de una pesadilla, aunque para las familias el dolor nunca tendría fin. Al salir del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre los familiares. Algunos pidieron reformas policiales, recordando cómo los errores de las autoridades habían permitido que Dahmer siguiera matando. Otros simplemente lloraban,
incapaces de poner en palabras lo que sentían. Jeffrey Dahmer fue escoltado fuera de la sala. Las cámaras captaron su rostro sereno, inexpresivo, como si no comprendiera la magnitud de lo ocurrido. Era la última vez que el mundo lo vería como hombre libre, aunque su libertad había sido siempre una ficción sostenida por el silencio de quienes no habían escuchado las señales. El eco del juicio fue inmediato. Los periódicos de todo el país publicaron titulares. El carnicero de Milwaukee, condenado a 957 años. Las cadenas de televisión transmitieron fragmentos de los testimonios, las lágrimas de las familias, el intento desesperado de Rita Isbell por lanzarse sobre él. La sociedad entera debatía. ¿Era Dahmer un enfermo mental o un monstruo plenamente consciente de sus actos? Más allá de los debates, una verdad era indiscutible. Las familias nunca recuperarían a sus hijos, y Milwaukee cargaría para siempre con la cicatriz de haber albergado a uno de los asesinos más perturbadores de la historia. El tribunal quedó vacío al final de la jornada. Los bancos de madera aún resonaban con los ecos de gritos y sollozos. En el suelo, los flashes de las cámaras habían dejado destellos de luz que parecían fantasmas momentáneos. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo las calles como un manto blanco que intentaba, inútilmente, ocultar la mancha oscura de la tragedia. El juicio de Jeffrey Dahmer no fue solo un procedimiento legal, fue un espejo en el que la humanidad se vio reflejada. Mostró el dolor, la impotencia, el odio, la compasión imposible y la necesidad desesperada de justicia. Fue la confirmación de que el mal puede habitar detrás del rostro más común, y que incluso la sala más solemne de justicia puede transformarse en un escenario de duelo colectivo. El 15 de febrero de 1992, el nombre de Jeffrey Dahmer quedó sellado no solo como asesino, sino como símbolo del límite más oscuro de la condición humana. Y aunque la sentencia lo encerró para siempre, el eco de sus crímenes y el dolor de sus víctimas siguen retumbando, como si el juicio aún no hubiera terminado. Columbia Correctional Institution, Florida. Un muro de concreto alza su presencia como un dios de piedra indiferente, vigilando el encierro de aquellos que han perdido hasta el derecho a ser escuchados. Dentro de esas paredes, entre pasillos húmedos y luces amarillas que nunca descansan, un hombre se convirtió en el enigma viviente que la sociedad no pudo borrar. No era un prisionero más. Su sombra arrastraba historias de sangre, vísceras y miedo. Los demás internos lo miraban como a un espectro, temido, repudiado, y en secreto, admirado por la osadía de burlarse incluso de sus verdugos. Jeffrey Lionel Dahmer, el llamado caníbal de Milwaukee, había sido condenado a 16 cadenas perpetuas consecutivas. Era el símbolo del mal moderno, un hombre que transformó la cotidianidad de su apartamento en Milwaukee en una carnicería de la mente. Allí había recolectado trofeos humanos, huesos, cráneos, fotografías y memorias de los cuerpos que devoraba en soledad. Ahora, en prisión, la narrativa se reescribía. Ya no era el cazador oculto tras las persianas, sino el prisionero expuesto, un monstruo de carne y hueso entre otros criminales que, aun en su brutalidad, lo miraban con un desprecio que roía como ácido. Dahmer caminaba los pasillos con un aire extraño, como si supiera que aún tenía el control de la escena. A veces reía con un murmullo ronco, otras, lanzaba frases envenenadas hacia los guardias, bromas macabras sobre canibalismo, sobre carne humana servida en bandejas invisibles. «Cuidado, no me dejes solo en la cocina», murmuraba, y los custodios, endurecidos por años de disciplina, no podían evitar un estremecimiento. El eco de sus palabras retumbaba en las paredes, descomponiendo la calma tensa del lugar. El encierro no lo doblegó, al contrario, pareció darle un nuevo guión para su obra grotesca. Leía la Biblia con la misma serenidad con que alguna vez había descuartizado cuerpos. Algunos presos lo observaban con odio visceral, incapaces de tolerar que aquel hombre, que había cometido lo innombrable, caminara con un aire de calma, como si supiera que ya nada podía alcanzarlo. Otros, en cambio, lo evitaban por completo, temiendo que hasta el roce de su sombra pudiera contaminarles el alma. La prisión es un ecosistema cruel. Allí, el estatus no depende solo de la violencia, sino del aura que uno proyecta. Y Dahmer, con sus bromas macabras y su aparente indiferencia al peligro, se convirtió en un paria y al mismo tiempo en una figura central de odio. Algunos internos, que habían asesinado por dinero,
por celos o por drogas, lo miraban con un rencor casi moral. No soportaban la fama que lo rodeaba, ni la forma en que los medios hablaban de él como si fuera una criatura legendaria del mal. Pero dentro de Columbia Correctional Institution, el poder se mide también en silencios, en la acumulación de miradas, en el murmullo de los pasillos. Las bromas de Dahmer no eran simples palabras, eran provocaciones, lanzadas como piedras al rostro de una comunidad que lo despreciaba. Cada comentario sobre carne humana, cada sonrisa torcida, era un recordatorio de lo irreparable. Y esas semillas de odio comenzaron a germinar. La rutina de prisión es repetitiva hasta el delirio. Abrir y cerrar puertas, contar cuerpos, escuchar los pasos firmes de los guardias. Pero alrededor de Dahmer, el aire parecía cargado, como si su presencia alterara la gravedad del lugar. Lo vigilaban, lo murmuraban, lo planificaban. El monstruo que había aterrorizado a una nación ahora era vulnerable, rodeado de hombres que buscaban una excusa para borrar su sombra de la tierra. En su celda, Dahmer se mostraba extraño, un hombre que había confesado todo, que hablaba sin remordimientos, y que incluso en entrevistas televisivas había dicho que no podía explicar su impulso. Ahora, dentro de la prisión, parecía disfrutar el rol de villano, el antagonista perfecto en una obra sin guión. Se reía cuando lo insultaban, respondía con calma cuando lo amenazaban, y nunca bajaba la mirada. Esa actitud lo hacía insoportable. En un lugar donde la mayoría de los hombres vivían bajo la constante amenaza de la violencia, Dahmer parecía caminar protegido por una coraza invisible, como si ya hubiera aceptado la inevitabilidad de su destino. No pedía favores, no mostraba arrepentimiento, no rogaba por compasión. Simplemente existía, como una sombra que recordaba a todos lo que era capaz de hacer el ser humano cuando se hunde en la oscuridad más profunda. Sin embargo, en Columbia, la paciencia es un recurso limitado, y Dahmer había sembrado demasiadas semillas de rencor. Su tiempo, aunque aún no lo sabía, comenzaba a agotarse. Julio de 1994. El verano en Florida ardía como un horno abierto, pero dentro de Columbia Correctional Institution el calor era diferente. No provenía solo del sol, sino de una tensión que se acumulaba en los muros como si fueran pólvora húmeda, esperando la chispa adecuada. Los días transcurrían entre rutinas inquebrantables, conteos matinales, la comida servida en bandejas de plástico deslucido y los sonidos inconfundibles del hierro al cerrarse tras cada movimiento. Sin embargo, alrededor de Jeffrey Dahmer, la rutina no era rutina. Era un teatro macabro en el que cada palabra, cada gesto, cada burla, sumaba un capítulo a su destino. Ese mes ocurrió el primer aviso, el preludio de lo inevitable. Un recluso, harto del peso de su fama y de las bromas que se deslizaban como cuchillos invisibles, intentó matarlo. La agresión fue rápida, brutal, casi instintiva. El arma, una navaja improvisada, una de esas piezas artesanales que nacen en el vientre de la desesperación carcelaria. Dahmer sobrevivió, aunque no sin heridas y con la certeza de que el cerco a su alrededor se estrechaba. Era un recordatorio cruel. La prisión no era solo un castigo legal, era también un campo de caza donde el monstruo podía convertirse en presa. A pesar del ataque, Dahmer nunca mostró miedo. Sus labios volvían a curvarse en esa sonrisa inquietante que mezclaba ironía y desdén. Algunos internos lo interpretaban como un acto de desafío, otros como la prueba definitiva de que aquel hombre no era normal, que había en él una calma inhumana, propia de quien ya había cruzado todas las fronteras del dolor. Los custodios observaban con creciente incomodidad. Sabían que Dahmer era un blanco constante, que los demás lo acechaban como buitres a un cadáver expuesto. Pero también lo veían caminar con la serenidad de un sacerdote que carga un secreto sagrado. Había algo insoportable en su indiferencia. El calendario avanzó hasta finales de noviembre. Era el 28 cuando los hilos del destino se tensaron hasta romperse. Aquella mañana, Dahmer fue asignado a tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión. No estaba solo. Con él iban otros dos internos, Jesse Anderson, condenado por asesinato, y Christopher Scarver, un hombre que se describía a sí mismo como un instrumento divino, un profeta de la justicia de Dios. Scarver era diferente.
Su mirada ardía con una intensidad perturbadora, como si dentro de él habitara una voz que lo guiaba. Esa voz le decía que el mundo estaba lleno de corrupción y que su misión era purificarlo, arrancar de raíz lo que apestaba. Y en el corazón de Columbia, pocas figuras apestaban más que Jeffrey Dahmer. El gimnasio estaba en silencio. El eco de los pasos resonaba en los azulejos, y el aire olía a detergente mezclado con óxido. Allí, entre paredes desnudas y la indiferencia del personal que los había dejado a solas, el destino tomó forma. Scarver no dudó. Su mirada se clavó en Dahmer con una fijeza que no dejaba espacio para palabras. Tomó una barra metálica, pesada, de esas que se usan como parte de las máquinas de entrenamiento. El hierro frío en sus manos parecía cargar siglos de odio acumulado, como si aquel objeto no fuera un simple pedazo de metal, sino la herramienta escogida por el propio destino. El primer golpe cayó con un estruendo metálico que quebró el silencio. El cráneo de Dahmer se estremeció bajo la fuerza brutal, y el eco del impacto se expandió como un trueno por los pasillos. Anderson intentó huir, pero Scarver también lo alcanzó. Era como si aquel hombre estuviera poseído por una furia divina que lo empujaba a no detenerse hasta cumplir su misión. El gimnasio se convirtió en un santuario macabro. Cada golpe era una sentencia, cada sonido metálico un versículo escrito con sangre. Nadie entró a detener la escena de inmediato. Nadie gritó. La prisión, acostumbrada al ruido de la violencia, parecía contener la respiración mientras el destino se ejecutaba en golpes. Dahmer cayó al suelo, la sangre esparciéndose en un charco que teñía los mosaicos blancos de un rojo viscoso. El aire se llenó de un olor metálico, pesado, inolvidable. Scarver continuaba, impasible, con la barra en alto, descargando sobre él toda la fuerza que su cuerpo podía reunir. El silencio que siguió a los últimos golpes fue aún más ensordecedor que el estruendo inicial. No quedaba rastro de las bromas, de las sonrisas macabras, de la arrogancia que Dahmer había mostrado durante 2 años de prisión. Solo quedaba un cuerpo roto, despojado de misterio, convertido en carne inerte. Christopher Scarver respiraba con violencia, sus ojos brillaban con un fulgor extraño. Para él, aquello no era un crimen, sino una purga. En sus propias palabras, más tarde diría que Dios le había ordenado acabar con los malvados. Y en ese gimnasio silencioso, con sangre en el suelo y hierro en las manos, Scarver creyó haber cumplido su misión. La noticia recorrió los pasillos en segundos, como un incendio que se propaga con el viento. Los guardias acudieron, las alarmas sonaron, pero el acto ya estaba consumado. Dahmer, el monstruo que había burlado la muerte tantas veces, finalmente había encontrado su fin bajo la forma más brutal y poética posible. Lo irónico era evidente, aunque pocos se atrevieron a decirlo en voz alta. Había muerto con la misma clase de arma que usó en su primer asesinato, cuando en 1978 golpeó a Steven Hicks con una pesa de hierro. El círculo, como si lo hubiera escrito un dramaturgo cruel, se cerraba con exactitud quirúrgica. El gimnasio quedó sellado en un silencio denso, casi sobrenatural. Los ecos de los golpes todavía vibraban en las paredes como campanas fúnebres. No había gritos, no había súplicas, no había el eco de las bromas que durante 2 años habían hecho del nombre Dahmer un cuchillo en la memoria de todos los que lo rodeaban. Solo quedaba el goteo persistente de la sangre deslizándose sobre el mosaico frío, marcando un sendero oscuro hacia los desagües. Los guardias llegaron tarde. Encontraron a Christopher Scarver con la barra aún en las manos, la mirada fija, respirando como un profeta que acaba de cumplir una misión divina. Dahmer yacía destrozado en el suelo. Jesse Anderson, también golpeado, no sobreviviría mucho más. El aire apestaba a hierro, sudor y violencia reciente. Era una escena tan brutal que hasta los carceleros, acostumbrados a la crudeza de Columbia, quedaron petrificados. El cuerpo de Jeffrey Dahmer fue retirado como si se tratara de un objeto incómodo, una pieza que había dejado de pertenecer incluso al mundo de los vivos. No hubo ceremonias, no hubo despedidas. Ni siquiera en su muerte alcanzó la dignidad que se concede a los criminales comunes. La prisión respiró un extraño alivio, como si al arrancar esa presencia se hubiera purificado un rincón envenenado del lugar.
La ironía pesaba sobre todos como una losa. El hombre que había usado una pesa de hierro para acabar con su primera víctima, Stephen Hicks, había sido destruido por la misma clase de arma. El círculo se había cerrado con precisión quirúrgica, como si el universo se hubiera tomado la molestia de escribir un epílogo perfecto para la historia más oscura de Milwaukee. Los periodistas no tardarían en remarcarlo, en subrayar esa coincidencia con tintes poéticos. Pero dentro de Columbia, más allá de los titulares, lo que quedaba era otra sensación, la certeza de que incluso los monstruos terminan siendo carne débil, hueso quebradizo, sangre derramada en el suelo. Scarver no huyó ni trató de ocultar su acción. Con serenidad perturbadora, explicó después que lo había hecho porque Dios se lo ordenó. Para él, Dahmer representaba la corrupción más profunda del ser humano, y su muerte era un acto de justicia superior a la ley. Muchos internos compartieron ese sentimiento, aunque lo expresaron en silencio, un asentimiento apenas visible, una mirada que no condenaba al verdugo, sino que lo reconocía como instrumento de algo mayor. Mientras tanto, en el mundo exterior, la noticia explotó como un rayo en plena noche. Los periódicos describieron el final de Dahmer con titulares incendiarios: el caníbal asesinado en prisión, justicia divina, Scarver mata a Jeffrey Dahmer. Los noticieros repitieron una y otra vez las imágenes de su arresto en 1991, las entrevistas en las que hablaba con calma desconcertante, y ahora añadían la última escena, su cráneo destrozado en un gimnasio silencioso. Familiares de víctimas reaccionaron con una mezcla de alivio y vacío. Algunos expresaron que, aunque su muerte no devolvía a sus seres queridos, al menos cerraba un capítulo de horror que parecía no tener fin. Otros se hundieron en la reflexión amarga de que nada, ni siquiera la sangre del monstruo derramada, podría llenar el hueco dejado por las vidas arrebatadas. Dentro de Columbia, la rutina regresó pronto. Las puertas volvieron a cerrarse, los pasos de los guardias retomaron su cadencia, y las órdenes ásperas llenaron otra vez los pasillos. Pero entre las grietas de los muros, entre las sombras de las celdas, permanecía el eco de los golpes metálicos, el eco del hierro que había marcado un final inevitable. Era como si la prisión misma hubiera absorbido aquel sonido, guardándolo como un recuerdo eterno de lo que había ocurrido en ese gimnasio. Scarver, trasladado y aislado, se convirtió en una figura envuelta en un aura de misterio. Para algunos, un loco delirante, para otros, el ejecutor de una justicia poética. Sus palabras, cargadas de religiosidad y visión profética, añadieron un matiz más oscuro a la tragedia. El verdugo no era un héroe, pero tampoco un simple asesino. Era el reflejo distorsionado de un sistema que no había podido proteger a su prisionero más infame. Y Dahmer. Dahmer dejó de existir como hombre para convertirse en mito, en leyenda maldita. Su muerte no borró sus crímenes, pero añadió un último capítulo que parecía escrito con tinta roja y hierro. El asesino que había jugado con la carne humana, que había hablado de su canibalismo con frialdad clínica, terminó reducido a lo mismo que había despreciado: un cuerpo roto, inerte, expuesto a la violencia de otro. La memoria colectiva se encargó de inmortalizar la escena. Para algunos, fue justicia. Para otros, un recordatorio de que la prisión no es un refugio de redención, sino un campo donde las deudas se cobran con brutalidad. Y para todos, una advertencia: la vida de Dahmer no acabó en un tribunal, sino en un rincón olvidado de Columbia Correctional Institution, con sangre en el suelo y el eco de los golpes metálicos aún resonando en la eternidad. Así terminó la historia. No con redención, no con arrepentimiento, no con perdón. Terminó con hierro, sangre y silencio. Y en esa última escena, el monstruo de Milwaukee dejó de ser temido y pasó a ser recordado. No como un hombre, no como un criminal común, sino como el eco oscuro de lo que ocurre cuando la humanidad se devora a sí misma. 17 hombres, 17 vidas arrancadas entre 1978 y 1991. Sus rostros se diluyen en la memoria colectiva, pero detrás de cada número había una historia. Un hijo que no volvió, un hermano perdido, un joven con sueños truncados. Sus perfiles hablaban de un patrón doloroso, en su mayoría, afroamericanos y asiáticos. Comunidades invisibilizadas, arrinconadas por una sociedad que les negaba atención y justicia. La negligencia policial fue un personaje silencioso en esta tragedia. Vecinos habían llamado,
Habían denunciado olores insoportables, ruidos extraños, gritos en la noche. Pero los informes se archivaban como si fueran meras molestias domésticas. Incluso cuando un joven de apenas 14 años, desnudo y aturdido, escapó del apartamento 213, los oficiales lo devolvieron a manos de Jeffrey Dahmer. Lo consideraron un asunto privado, una pelea de pareja. Esa decisión selló el destino de Conner-Axin Tassompone y lo convirtió en una de las heridas más profundas en la memoria de la ciudad de Milwaukee. La justicia no falló solo por omisión, sino por prejuicio. La condición racial y social de las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, gays, provenientes de comunidades marginadas, pesó en el desinterés de las autoridades. Cada ausencia de acción fue un ladrillo en el muro de impunidad que Dahmer construyó a su alrededor. Y así, durante 13 años, el monstruo operó a plena vista, protegido por el manto de la indiferencia institucional. El edificio de los Oxford Apartments, donde se gestó gran parte de este horror, fue demolido en 1992. La estructura de ladrillos rojos que se erguía en la calle 25 de Milwaukee fue arrasada hasta convertirse en polvo. Lo que quedó fue un lote baldío, un vacío físico que simboliza un vacío moral. Allí, donde antes se escuchaban los golpes metálicos, el arrastrar de muebles y los olores insoportables, ahora solo hay silencio. Es un terreno desnudo, como una cicatriz abierta en el corazón de la ciudad. No hay monumentos, no hay placas. Solo un espacio vacío que habla más fuerte que cualquier estatua. Ese terreno baldío se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Vecinos, curiosos, periodistas, pasan frente al como quien observa un altar sin inscripciones. El 213 ya no existe, pero su sombra se extiende como un espectro que la ciudad no puede borrar. Cada grano de tierra parece cargado con la memoria de los que allí fueron reducidos a objetos, a restos escondidos en cajones y refrigeradores. Y sin embargo, más allá del vacío físico, permanece la pregunta que incomoda: ¿qué hizo posible que este hombre, con su apariencia común, con su vida aparentemente ordinaria, se transformara en símbolo del horror? ¿Fue un monstruo nato, condenado desde su nacimiento a encarnar la oscuridad, o fue el producto de un entorno marcado por abandono, negligencia y silencios familiares? La historia de Dahmer no se disuelve en los muros de la prisión ni en el polvo del edificio demolido. Sigue presente, como un debate encendido en las aulas de criminología, en los sets de documentales, en las series que intentan narrar lo innombrable. Y cada intento de explicación, cada análisis forense, psicológico o social, se estrella contra el mismo muro. ¿Qué parte de su monstruosidad pertenece al individuo y qué parte pertenece a una sociedad que lo permitió? El lote vacío donde alguna vez estuvo el apartamento 213 es más que un terreno baldío. Es un espejo oscuro donde la ciudad se enfrenta a su propia responsabilidad. Muchos preferirían levantar allí un edificio nuevo, cubrir el pasado con concreto fresco. Pero la ausencia de construcción es, en sí misma, un monumento. Una cicatriz urbana que recuerda que el silencio puede ser cómplice. Allí, entre la hierba que crece sin orden y la tierra expuesta, se respira un aire pesado, como si cada partícula aún guardara el olor metálico que denunciaban los vecinos. El lugar se ha convertido en un punto de debate. Para algunos, debe permanecer vacío, como advertencia perpetua. Para otros, debería levantarse un memorial que dé nombre y voz a los que fueron reducidos al olvido. Pero lo que nadie discute es que ese espacio habla. Y lo hace con una fuerza que ninguna construcción podría igualar. La historia de Dahmer ha inspirado documentales, series, libros y debates sin fin. Algunos productos buscan explicar, otros buscan simplemente mostrar, y otros, inevitablemente, terminan explotando el morbo. Pero incluso entre la saturación de relatos audiovisuales, persiste una pregunta que nunca deja de abrir heridas. ¿Qué hacemos con los monstruos? Algunos sostienen que Dahmer era un ser condenado desde su nacimiento, un monstruo nato incapaz de escapar de sus pulsiones. Otros defienden que fue el resultado de una cadena de negligencias, un hogar roto, un padre ausente, una madre sumida en su propia tormenta emocional, instituciones que no supieron atender señales tempranas. ¿Es la maldad innata o es un producto social? La respuesta, incómoda, quizá resida en que ambas fuerzas se entrelazan. Y es precisamente esa mezcla la que nos aterra,
porque nos obliga a mirarnos en el espejo y aceptar que el mal puede nacer tanto de un individuo como de una sociedad indiferente. El caso de Dahmer también obligó a Estados Unidos a confrontar la discriminación sistémica. Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes de color y de la comunidad gay. Cuando desaparecían, la policía no desplegaba recursos. Cuando sus familias denunciaban, sus voces eran ignoradas. Y cuando un joven herido logró escapar y pidió ayuda, fue devuelto al verdugo que minutos después lo mató. No fue solo Dahmer quien falló en la humanidad, fue todo un sistema que consideró esas vidas prescindibles. Esa negligencia es tan parte de la historia como los crímenes mismos. Porque sin ella, Dahmer no habría podido actuar durante más de una década sin ser detenido. Cada visita policial desestimada, cada denuncia ignorada, fue una sombra que lo protegió. Y esa protección no vino de su astucia, sino de un racismo estructural y de una homofobia que permeaban las instituciones. Hoy, al hablar de Dahmer, no hablamos únicamente de un asesino. Hablamos de un espejo incómodo que refleja fallos colectivos. Su nombre se ha vuelto sinónimo de horror, pero detrás de ese horror hay un retrato social que no puede borrarse. El debate continúa. Para algunos, es esencial entender su psicología, diseccionar su mente para intentar prever futuros casos. Para otros, lo más importante es dar voz a las víctimas, sacar sus nombres del anonimato y devolverles la humanidad que la historia les arrebató. Lo cierto es que la narrativa nunca está completa. Cada nueva producción, cada análisis, reabre la herida y nos recuerda que la línea entre monstruo y producto de la negligencia es más delgada de lo que queremos aceptar. La demolición del edificio no eliminó la memoria, al contrario, la amplificó. El vacío es un recordatorio más fuerte que cualquier estructura, un espacio donde el silencio grita. Allí, donde alguna vez estuvo la puerta del 213, ya no se escucha el zumbido de un refrigerador cargado de restos humanos, ni el golpeteo de herramientas usadas para profanar cuerpos. Ahora solo hay viento y polvo, pero ambos llevan consigo la voz de quienes no pudieron gritar lo suficiente para ser salvados. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio cruel de lo que ocurre cuando la sociedad voltea la mirada. Es también un desafío a nuestra forma de pensar la justicia y la memoria. ¿Cómo recordamos a las víctimas sin glorificar al verdugo? ¿Cómo aprendemos de los errores sin caer en el morbo? ¿Cómo construimos un futuro donde los 17 nombres no se reduzcan a una cifra en los libros de criminología? La respuesta quizá esté en ese terreno vacío. Un espacio donde no hay monumento ni lápida, pero sí una lección silenciosa. Lo que se ignora, lo que se descuida, lo que se margina, puede crecer hasta convertirse en monstruo. Así, la reflexión final no se limita a Dahmer. Es un espejo que nos apunta a todos. Un recordatorio de que cada negligencia, cada prejuicio, cada silencio, puede tener consecuencias irreversibles. Y que el horror, cuando florece, no lo hace solo en los márgenes de la sociedad, sino en su propio corazón.